fuertes y valientes. No temáis ni os aterroricéis delante de ellos, porque el Señor, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. La historia de Ezequías y sus enemigos es una de las grandes historias de la Biblia que muestra cómo Dios interviene en la vida de su pueblo. Ezequías enfrentó numerosos desafíos, pero confió en Dios para superarlos. Una de las pruebas más grandes fue cuando un ejército de 185,000 soldados intentó derrotar a Judá, pero no pudieron hacerlo. Esto ilustra cómo la protección divina superó la fuerza humana, demostrando el poder y la intervención de Dios en la vida de su pueblo. La historia del rey Ezequías es un poderoso ejemplo de la intervención divina en la vida de su pueblo. Ezequías se destacó como un líder justo y fiel, a diferencia de su padre, el rey Acab. Desde el inicio de su reinado, a los 25 años de edad, buscó hacer lo que era correcto ante los ojos de Dios, siguiendo el ejemplo de su antepasado David. Ezequías tomó medidas audaces para eliminar la idolatría en Judá, derribó los lugares de cultos elevados, destruyó los postes de acera y eliminó la serpiente de bronce que Moisés había creado siglos atrás como símbolo de liberación. A pesar de haber sido un instrumento divino para liberar al pueblo, la serpiente de bronce se convirtió en un objeto de adoración y Ezequías decidió poner fin a esta práctica. Su compromiso con Dios lo llevó a ser considerado un rey excepcional entre todos los reyes de Judá. Ezequías confió plenamente en el Señor y mantuvo su fidelidad a los mandamientos dados a Moisés. Su reinado fue bendecido y prosperado por Dios y se destacó como un faro de rectitud en medio de una historia marcada por la infidelidad y la corrupción de otros reyes. La historia de Ezequías continúa con sus desafíos frente al rey de Asiria, Sennacherib, a pesar de sus esfuerzos por hacer las paces, ofreciendo grandes cantidades de plata y oro como rescate. Sennacherib no se detuvo y conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá, dejando solo Jerusalén. Esto fue un golpe duro para Ezequías, quien pudo haber cuestionado sus decisiones anteriores. Cuando Sennacherib exigió aún más riquezas, Ezequías entregó todo lo que pudo encontrar, incluso desmontando las puertas de oro del templo del Señor. A pesar de sus sacrificios, Sennacherib no se detuvo y envió un poderoso ejército para atacar Jerusalén. En medio de esta crisis, Ezequías buscó nuevamente una solución pacífica y admitió su error ante el rey de Asiria en Laquis. Sin embargo, Sennacherib aumentó sus demandas, exigiendo aún más plata y oro como tributo. Ezequías, desesperado por salvar a su pueblo, entregó todo lo que pudo encontrar, incluso desmontando las puertas de oro del templo del Señor. Finalmente, Sennacherib envió a sus generales con un ejército poderoso para sitiar Jerusalén. Esta situación representaba una prueba de fe para Ezequías y su confianza en Dios. La portavoz real de Sennacherib, Rapsis, llevó a Jerusalén y se detuvo junto al acueducto del estanque superior, cerca del camino del campo del lavandero. Llamaron al rey Ezequías y salieron al encuentro de ellos, Eliakim, Sebna y Joá, quienes estaban a cargo del palacio. Rapsis comenzó su discurso desafiante, preguntando en quién confiaba Ezequías para rebelarse contra el rey de Asiria. Ridiculizó la idea de que Judá pudiera confiar en Egipto como aliado, comparándolo con un bastón de caña que se rompería si alguien se apoyara en él. Luego, Rapsis desacreditó la confianza en el Señor Dios de Judá, recordando los altares y lugares altos que Ezequías había quitado. Ofreció un trato al rey de Judá, prometiendo 2,000 caballos y podía montar jinetes en ellos. Insistió en que confiar en Egipto para obtener carros y jinetes era una decisión equivocada. Rapsis afirmó que el Señor le había ordenado subir contra la tierra de Judá y destruirla. El portavoz real de Sennacherib expuso lo que consideraba los hechos, tratando de persuadir a Ezequías y a su pueblo para que se rindieran. Argumentó que Egipto no lo liberaría, que la demolición de los lugares de culto enfurecería al Dios de Judá y que el ejército de Judá era demasiado débil para resistir a Asiria. Además, afirmó falsamente que el Señor estaba de su lado. Los funcionarios de Judá, Eliakim, Sebna y Joá, solicitaron a Rapsis que hablara en arameo para que los ciudadanos comunes no entendieran sus palabras. Sin embargo, Rapsis se negó y les advirtió sobre el destino miserable que les esperaba si no se rendían. Entonces, Rapsis se levantó y gritó en voz alta en hebreo, transmitiendo el mensaje del rey de Asiria. Advirtió al pueblo de Jerusalén que no se dejaran engañar por Ezequías, ya que él no podía liberarlos de la mano del rey de Asiria.
instó a la gente a no confiar en las promesas de Ezequías sobre la intervención del Señor para salvarlos. La solicitud de los 3 hombres de que las negaciones se llevaran a cabo en arameo tenía la intención de proteger a los oyentes sobre la muralla de las amenazas. Sin embargo, Rabsis no se preocupó por esto y quería que todos temieran al ultimátum de su rey. Incluso amenazó al pueblo en hebreo de la manera más repulsiva imaginable. Luego, Rabsis advirtió al pueblo a no creer en las promesas de Ezequías y les ofreció paz y prosperidad a cambio de su rendición. Prometió que cada uno de ellos disfrutaría de los frutos de su propia tierra hasta que fueran llevados a una tierra similar a la suya. Presentó una imagen tentadora de una tierra de granos, vino nuevo, olivares y miel. El portavoz asirio también desafió a los dioses de otras naciones, preguntando si alguno de ellos había librado su tierra de la mano del rey de Asiria. Esta retórica estaba destinada a socavar la confianza del pueblo en su Dios y en su rey. A pesar de estas provocaciones, el pueblo de Jerusalén se mantuvo en silencio, cumpliendo la orden del rey de no responder. Eliakim, hijo de Hilcías, que estaba a cargo del palacio, Sebna y Joa, no dieron ninguna respuesta al desafiante discurso de Rabsis, siguiendo la orden del rey. La situación se volvía cada vez más tensa mientras las negociaciones continuaban y el destino de Jerusalén pendía de un hilo. Cuando Eliakim, Sebna y Joa, los mensajeros del rey Ezequías, regresaron con él después del perturbador encuentro con Rabsis, lo encontraron profundamente afectado. Sus ropas estaban rasgadas, una expresión de su angustia interior. Al escuchar el informe de los insultos de Rabsis, Ezequías reaccionó de la misma manera, rasgando sus ropas y cubriéndose con cilicio como signo de duelo y penitencia. Luego buscó refugio en la casa del Señor, buscando consuelo y orientación en la presencia divina. Con el corazón cargado de preocupación, Ezequías envió a Eliakim, Sebna y los líderes sacerdotales, todos vestidos en cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Ante él, Ezequías expresó su profundo pesar y su súplica al Señor. Reconoció la afrenta que el rey asirio había hecho al Dios vivo y pidió a Isaías que intercediera por el remanente del pueblo que aún permanecía en Jerusalén. La reacción del rey y su búsqueda de dirección espiritual son un testimonio de su profunda fe y confianza en el Señor. A pesar de la adversidad, Ezequías no se desesperó ni se rindió. En su angustia, recurrió al único lugar donde podía encontrar consuelo y esperanza, el templo del Señor. Este momento de angustia y desesperación nos recuerda que incluso aquellos que son fieles a Dios pueden enfrentar tiempos difíciles. La fidelidad no es una garantía contra el sufrimiento, pero nos prepara para enfrentarlo con valentía y confianza en Dios. En estos momentos de crisis debemos recordar que Dios está con nosotros y que podemos acudir a Él en busca de consuelo y guía. Isaías, el profeta de Dios, respondió a la delegación del rey Ezequías con palabras de aliento y esperanza. Les aseguró que no debían temer las palabras de los insultos asirios, ya que el Señor respondería a esas blasfemias. Dios enviaría un espíritu sobre el rey Sennacherib y este regresaría a su tierra, donde sería derrotado por la espada. La respuesta de Isaías no solo tranquilizó a Ezequías y a su pueblo, sino que también reveló el poder y la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos. A pesar de la amenaza inminente, Dios tenía un plan para proteger a su pueblo y castigar a aquellos que se levantaban contra él. Cuando Ezequías se enteró de que el rey de Asiria había dejado Laquis, se encontraba luchando en Libna. Además, recibió noticias de que el rey de Cus se había levantado contra él. Ante esta situación, Sennacherib, el rey asirio, envió mensajeros nuevamente a Ezequías, advirtiéndole que no confiara en su Dios para que Jerusalén no cayera en manos del rey asirio. Argumentó que los dioses de las naciones derrotadas por Asiria no pudieron salvar a sus pueblos, porque entonces debería confiar Judá en su Dios. Sennacherib, desde su posición frente a las murallas de Jerusalén, esperaba una respuesta de Ezequías. A pesar de que el rey asirio había retirado momentáneamente su ejército de Laquis para enfrentar una nueva amenaza, prometió que volvería para cumplir sus amenazas. Ezequías recibió la carta de los mensajeros y en lugar de rasgar sus vestiduras en desesperación, decidió llevarla al templo y colocarla delante del Señor. Allí, Ezequías oró fervientemente al Dios de Israel, reconociendo su soberanía sobre todos los reinos de la tierra. Elevó su súplica al Dios entronizado sobre los querubines, el único Dios verdadero. Ezequías recordó las obras de destrucción llevadas a cabo por los reyes asirios en otras naciones y la futilidad de los dioses de esos pueblos, meras creaciones humanas sin poder alguno. Con humildad y confianza, Ezequías pidió a Dios que salvara a su pueblo de la mano de Sennacherib para que toda la tierra reconociera que solo el Señor es Dios. Reconoció que la intervención divina no solo traería liberación para Judá, sino que también glorificaría a Dios verdadero ante todas las naciones.
Ezequías confió en que Dios respondería a sus súplicas y defendería a su pueblo, demostrando una vez más que solo el Señor es digno de confianza y adoración. Isaías, hijo de Amós, envió un mensaje reconfortante a Ezequías, informándole que Dios había escuchado su oración sobre Sennacherib, el rey de Asiria. La respuesta del Señor a través de Isaías fue una declaración poderosa de la soberanía divina sobre las naciones. Sennacherib había sido desafiado por Dios mismo, quien describió el desprecio y la burla que la hija de Sión, es decir, Jerusalén, sentía hacia él. El rey asirio había blasfemado contra el Santo de Israel, jactándose de sus conquistas y desafiando al Dios verdadero. Dios, a través de Isaías, dejó en claro que todo lo que Sennacherib había hecho estaba dentro del plan divino. Las victorias del rey asirio estaban predestinadas por Dios como parte de su plan eterno. Sennacherib era simplemente un peón en el reino de Dios, y todo lo que hacía estaba sujeto al conocimiento y la voluntad divina. Aunque Sennacherib se había enorgullecido de sus conquistas, Dios tenía el control total sobre su destino. El mensaje de Dios incluyó una señal específica para Ezequías. Durante los próximos 2 años, el pueblo de Jerusalén comería de las cosechas que crecían por sí mismas. Aunque estaban asediados por los asirios y no podían salir de las murallas para sembrar, Dios prometió que les proveería de alimento. Además, en el 3er año podrían sembrar, cosechar, plantar viñas y disfrutar de sus frutos. Esta señal proporcionó consuelo y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá en medio de la amenaza de asedio y hambruna. Demostró la fidelidad de Dios para con su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. Dios prometió que a pesar de los desafiantes presentes, el remanente de la casa de Judá echaría raíces y produciría fruto, y que de Jerusalén surgiría un grupo de sobrevivientes. La intervención divina estaba garantizada por el celo del Señor de los ejércitos. En el 3er año, la promesa de Dios se cumpliría. Judá no sería destruida. Un remanente sobreviviría, daría frutos y saldría de las murallas de Jerusalén. Esta promesa se basaba en el celo del Señor por su gloria y por su pueblo del pacto. Dios declaró que el rey de Asiria no tendría éxito en su intento de conquistar la ciudad. No entraría en Jerusalén, no lanzaría una flecha ni construiría un montículo de asedio contra ella. Dios mismo defendería la ciudad para salvarla por su propio honor y por el pacto que tenía con su siervo David. Esta declaración reveló la soberanía de Dios sobre las naciones y su fidelidad a sus promesas. Dios no permitiría que el rey asirio frustrara sus planes. Además, cumpliría su promesa a David de mantener a uno de sus descendientes en el trono de Jerusalén para siempre. Esta promesa se cumpliría finalmente en el reinado de Jesucristo. La intervención divina llegó esa misma noche. El ángel del Señor salió y mató 185,000 soldados en el campamento asirio. La mañana siguiente, cuando los hombres se levantaron, encontraron a todos esos soldados muertos. Sennacherib, derrotado y temeroso, regresó a su casa y se refugió en Nínive. Sin embargo, su destino fue trágico. Mientras adoraban el templo de su dios Nisroch, sus propios hijos lo asesinaron con la espada. El rey asirio, que había desafiado al Dios de Israel, encontró su perdición en manos de aquellos en quienes confiaba. Este relato muestra la justicia divina y la protección de Dios sobre su pueblo fiel. Aunque Jerusalén enfrentaba una amenaza abrumadora, Dios intervino de manera poderosa para salvarla y cumplir sus promesas. La historia de la derrota de Sennacherib es un recordatorio de que Dios es soberano sobre todas las cosas y que su fidelidad perdura para siempre.